Seguramente la mayoría de ustedes va a decir la primera junta del 25 de mayo de 1810. Y yo quisiera decir, no les voy a hacer la trampa, pero les quisiera decir que no, que la primera junta en territorio patrio era la del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Lo que pasa es que en Chuquisaca queda en la actual Bolivia. La historiografía argentina decidió argentinizar la historia, oficializar la historia y dejar afuera a Chuquisaca, que es Bolivia. Pero además, Chuquisaca tiene otro componente político, otro componente social y sobre todo otro componente cultural. Jorge Ricardo Ramos hablaba del 25 de mayo de 1810 y decía que la revolución la había hecho la famosa pandilla del Barranco. La pandilla del Barranco eran esos comerciantes contrabandistas que querían escaparle al monopolio del comercio español. En cambio, Chuquisaca es otro espacio, ¿no? Chuquisaca es la universidad más importante del Virreinato del Río de la Plata. Y no en vano la ausencia en la historia argentina del 25 de mayo de 1809. Creo que voy a bajar. Esta es la dificultad de ser un padre soltero. Hablo del 25 de mayo de 1809 porque el 25 de mayo de 1809 la primera junta se da por militancia política de la Universidad de Chuquisaca y sobre todo de los alumnos de Chuquisaca. Chuquisaca tiene una importancia fundamental en lo que es el desarrollo teórico de la revolución. Primero porque la mayoría de nuestras historias intelectuales nos dicen que la Revolución de Mayo provino de Europa, ¿no? Que provino con la caída de la Junta de Cádiz y además provino con las historias intelectuales y con las ideas de revolución de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau, los famosos contratistas sociales, tanto ingleses como franceses. Siempre se olvidan de Gaspar de Jovellanos, que era un intelectual español, que era monárquico, republicano, pero al mismo tiempo católico, que intentaba pensar en un pensamiento liberal católico de la península española, ¿no? A Jovellanos lo borran de la historia intelectual argentina y que había tenido mucha influencia también en los claustros de Chuquisaca. Y vuelvo a Chuquisaca porque Chuquisaca es donde se conocieron Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca, ¿no? Y donde Mariano Moreno estudió con José Castelli, y donde estudió un tucumano que es bastante corrido en la historia, que es Bernardo Monteagudo, ¿no? Y fue Bernardo Monteagudo el que ese 25 de mayo de 1809 en la plaza central de Chuquisaca gritó abajo el mal gobierno, y fue Bernardo Monteagudo el que había escrito un año antes el diario de Atahualpa, y el Inca Atahualpa y Fernando VII, que estaba detenido, que algunos creían que ya había sido asesinado por Napoleón, y esa charla se da en los Campos Elíseos, es decir, en el paraíso. Bernardo Monteagudo hace hablar a estos dos monarcas, y en ese diálogo es donde surge el famoso silogismo de Chuquisaca. El silogismo de Chuquisaca es aquel que Juan José Castelli pronuncia el 22 de mayo de 1810 en el famoso Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, que ustedes saben, fue aparateado, le prohibieron la entrada a los realistas, solamente dejaban entrar a los republicanos, y que muy pocos vecinos votaron en contra de la destitución del virrey, entre ellos un José Martínez de Oz. Porque donde hubo un hijo Cortés, hubo un Martínez de Oz, en términos académicos. El silogismo Chuquisaca es un silogismo, es el silogismo político que da pie a
el argumento principal de Castelli en ese cabildo abierto. Y dice, la soberanía del rey proviene de los pueblos. Si el rey cayó, la soberanía vuelve a los pueblos. Es un poco más complejo lo que escribe Monteagudo, porque dice, si los pueblos consideran que el rey gobierna mal, la soberanía también vuelve al pueblo. Pero lo que nos sirve para el caso es, caído el rey. Caído el rey, la soberanía vuelve a los pueblos. La pregunta es, ¿qué significan los pueblos? Porque no está hablando de un pueblo único, sino que está hablando de los pueblos. Y los pueblos son los cabildos, es la representación vecinal. Por lo tanto, cuando se pronuncia el silogismo de Chuquisaca, de lo que se está hablando es del regreso de la soberanía popular a la democracia territorial, es decir, hay un componente protofederal en la idea de los cabildos y en la idea de la representación de los vecinos por pueblos que después se van a convertir políticamente en ciudades y después se van a convertir en Estado-nación. Al mismo tiempo es muy diferente la historia contada. La revolución es muy diferente contada con una base en la universidad, con una base en el comercio. No es lo mismo una revolución hecha por universitarios, por intelectuales, por estudiantes, que una universidad hecha por comerciantes y contrabandistas. No quiero ser absoluto en la idea de que la revolución de Buenos Aires era hecha por comerciantes y contrabandistas, porque no es cierto, pero sí la historia contada sobre la centralidad de Buenos Aires, ¿no? Porque además esa centralidad de Buenos Aires es relativamente falsa. ¿Por qué es relativamente falsa? Porque los revolucionarios chuquisaqueños, arribeños, bajan constantemente al Río de la Plata. Y durante todo 1809 hay relaciones entre los revolucionarios de Chuquisaca y los revolucionarios de Buenos Aires. Y ahí encontramos el famoso Club de los Cinco. El Club de los Cinco son los que después van a encabezar la revolución, que son Castelli, Belgrano, los hermanos Rodríguez Peña y Saavedra. Saavedra es un fragotero profesional desde 1809 en adelante. Es un gran revolucionario. Y así llegamos a ese 25 de mayo de 1810. No voy a concentrarme en contar los detalles de mayo, sí solamente recordarles que el 24 de mayo a la noche, perdóname hijo, me está como taladrando un poco la cabeza. ¿Ahí escuchás? Gracias. ¿Escuchás? Más o menos. ¿No escuchás una voz? ¿Ahí? Perdón. Ese 24 de mayo, a la noche, estaban reunidos en las casas de Rodríguez Peña. Belgrano se había quedado dormido, evidentemente Belgrano tenía un mal despertar y despierta, los ve todavía discutiendo y dice, ¿todavía están discutiendo? Sí, bueno, queremos ver qué hacemos, dice. Y Belgrano les dice, si mañana al mediodía el rey no renuncia, yo le desarrajo la cabeza de un tiro. Digo, ese es Belgrano, ¿no? Y esa es su poder de la revolución que muchas veces está borrada de la historia. Decir historia oficial ya es un poco viejo, pero digamos, la historia hegemónica, por decirlo de alguna manera. Hoy ya se sabe que quién era este Belgrano, ¿no? Lo cierto es que ese mediodía, cuando el virrey no quería renunciar, subieron por la escalera armados a exigirle la renuncia al virrey y el virrey renunció. Y es ahí donde se hace la primera junta. La primera junta, que como ustedes saben, tiene a Saavedra como presidente y a Mariano Moreno como jefe de gabinete.
porque el secretario era una especie de jefe de gabinete de la Junta. Hay un problema sobre la primera Junta, y hay un problema sobre cómo se analiza la primera Junta. La primera Junta es una Junta muy compleja, donde hay sectores que responden a las milicias populares, como los patricios, sectores que responden a los comerciantes, sectores que responden al morenismo, que en realidad el jefe era Castelli. El primer jefe de los morenistas era Castelli. Después se reconocen morenistas, pero el primer jefe era Castelli, que esa era la política. La gran discusión entre 1809, antes del 25 de mayo, es quién va a encabezar la revolución. Castelli, que era el jefe político, decía que la revolución la debían encabezar los políticos. Y Saavedra, que era el jefe de las milicias populares, de los patricios, decía, los patricios, por supuesto el nombre habla de los padres fundadores de Buenos Aires, pero no eran la oligarquía que después conocimos. Esos patricios habían sido formados en la defensa de 1806 en la reconquista de 1806 y la defensa de 1807. Por lo tanto, eran los vecinos de Buenos Aires los que eran liderados por Saavedra. Y Saavedra lo que decía es: no, el jefe de la revolución tiene que ser un jefe militar. Por supuesto, cualquier parecido con las internas de hoy no es pura coincidencia. Castelli le pedía bueno, no es un chiste bueno. Castelli le pedía a Saavedra que dijera sin Castelli nada. Y Saavedra se hacía el y le decía lo cierto es que la revolución se produce el 25 de mayo y ahí hay algo para analizar respecto de esa interna. ¿Por qué? Porque los historiadores no se ponen de acuerdo. No solamente no se ponen de acuerdo los historiadores, que uno podría decir liberales y nacionales, sino que tampoco los historiadores nacionales y populares se ponen de acuerdo. Hay historiadores como José María Rosa o como Salvador Ferla que sostienen que Mariano Moreno no era el eje dinámico de la revolución, sino que era el eje liberal de la revolución. Hay otros historiadores como Roberto Galasso, como Felipe Piña, que dicen que en realidad el eje dinámico de la revolución y los sectores más revolucionarios y de más avanzada eran justamente los morenistas. Por lo tanto, allí hay una discusión y un debate que para mí no puede zanjarse con modelos políticos y ideológicos posteriores. Y ese es un problema. Creer que Moreno era liberal anglosajón y que Saavedra era federal y popular es forzar un poco la historia. Pero al mismo tiempo decir que Saavedra era conservador y reaccionario y Moreno y Castelli eran los sectores con mayor dinámica social también es forzar un poco la historia. Pero lo cierto es que tenían características diferentes, pero características contradictorias. Y a veces lo personal es mucho más político de lo que nosotros creemos, y a veces lo personal describe y define más las internas que las propias líneas ideológicas. Y una de las cosas que atravesaban estas internas era la muy mala relación, por cuestiones de personalidad y carácter, entre Saavedra y Moreno. Por ejemplo, el documento más revolucionario que firmó la primera Junta, y que la firmó Saavedra, se la debemos a una anécdota. ¿Ustedes conocen la anécdota del decreto de supresión de honores?
¿no? Bueno, el decreto de solución de honores es un documento que dice que está prohibido dar tratamiento de señor, tratamiento de monarca, tratamiento de nobleza a cualquier ciudadano, que somos todos iguales, que esto es una república, que se acabaron los títulos de nobleza y que no se puede dar más honores que el de ¿cómo es que se dice? Bueno, que el buen desempeño público, ¿no? Ese documento fue firmado un sábado, fue escrito un sábado a la madrugada por Mariano Moreno y firmado casi obligadamente por Saavedra el sábado a la mañana, un sábado a la mañana de diciembre, el 6 de diciembre. ¿No? ¿Cómo surge ese decreto, que es el decreto más importante de la revolución, que es el inicio de la república, ¿no? Hay una fiesta en la casa de un vecino de Buenos Aires, Moreno se dirige a la fiesta y en la puerta hay dos patricios, dos soldados patricios, y le dice: vengo a la fiesta. Y los soldados patricios le dicen: bueno, mostrame la invitación. Y Moreno le dice: no, no tengo invitación, entonces no puede pasar. Y Moreno le dice: pues ahí no sé yo. Y los soldados le dicen: no, ni idea. Así que lo siento mucho, no puede pasar. Yo soy Mariano Moreno, campeón, le dice, soy el jefe de gabinete. Dice: bueno, ¿tenés la invitación? No, entonces no te invitaron. Moreno se queda fuera de la fiesta y ve por la ventana cómo a Saavedra lo coronan con unos laureles de mazapán y le dan título del nuevo rey de América. Moreno monta en cólera porque no lo dejaron entrar a la fiesta y ve que le dan tratamiento de monarca a Saavedra y escribe, se va a su casa enojado y escribe el decreto de supresión de honores. Y ustedes se quejan porque no la llamó, no le llamó, no le dijo nada. Le clavó el visto. La historia está repleta de detalles donde lo personal, lo estúpidamente personal, termina teniendo consecuencias políticas insospechadas, ¿no? Entonces, tenemos ese problema entre Saavedra y Moreno, que no sabemos cuán ideológico es, pero sí sabemos que es profundamente personal, pero también sabemos que es profundamente político, porque lo que hace Saavedra después de que Moreno le hace firmar el decreto de supresión de honores es convocar a la Junta Grande. ¿Y qué significa convocar a la Junta Grande? Significa federalizar la revolución. Y ahí tenemos una discusión entre la vanguardia porteña que quería comandar la revolución e imponerla a las provincias y el primer federalismo en manos de Saavedra que dice: no, Buenos Aires no puede imponer nada, son las provincias las que tienen derecho a influir sobre la primera junta, y así conforman la Junta Grande. Por lo tanto, el más conservador, el más reaccionario, según los historiadores que uno podría pensar, progresistas o de la izquierda nacional, no ven en Saavedra el protofederalismo que después va a estar enamorado por Artigas, por Dorrego, por Rosas. Pero hay algo más, y hay algo más que es el componente popular que sigue a Saavedra. Y ustedes saben, Moreno es asesinado, ustedes saben, Moreno es asesinado, es una brutalidad que acabo de decir. Ustedes saben, se sospecha que Moreno fue asesinado, pero murió en alta mar. No sabemos cómo. Se supone que envenenado, no lo sabemos. Lo cierto es que el desaparecido de la figura de Moreno, los morenistas están representados por Castelli, por Belgrano, por Mateo, por Ascuela, y siguen dentro de la Junta. Belgrano es enviado a Paraguay, Castelli es enviado
al Alto Perú. Pero el 5 y 6 de abril de 1811 se produce la revuelta en Buenos Aires. Lo que Pacho Doble dice, yo diría arriesgadamente, el primer 17 de octubre de la historia. Y es arriesgado, Pacho. Pero ¿qué es lo que pasó esa noche entre el 5 y 6? Se levantaron los pobres, se levantaron los sectores populares, al grito de el pueblo quiere que se vayan los franceses. Ya con el grito de él, el pueblo no quiere saber de qué se trata, sino el pueblo ya sabía de qué se trataba. Se levantan con Joaquín Campana, que es el jefe de los pandilleros, el jefe de los quinteros de las afueras de Buenos Aires, y reclaman que se vayan los morenistas del gobierno y que ningún español ni ningún europeo pueda formar parte del gobierno, del nuevo gobierno de la Junta. Por lo tanto, ahí tenés un movimiento popular que sostiene a Saavedra, con lo cual ya tenés dos grandes líneas del movimiento nacional popular, que son el federalismo y lo popular, sosteniendo a Saavedra y en contra de los morenistas. Y ustedes me van a decir, entonces Saavedra es el bueno y los morenistas son los malos. Y sería re lindo que la vida fuera así, ¿no? Pero tenemos el 25 de mayo de 1811, en Chuquisaca, 2 años después de la rebelión de Chuquisaca y 1 año después de la primera junta de Buenos Aires. El ejército está apostado en las ruinas de Tiahuanaco. Para que todos conocen lo que son las ruinas de Tiahuanaco. Es el lugar, por ejemplo, que eligió Evo Morales en 2002-2003 para asumir su primera presidencia. El Tiwantizunyu es la primera civilización del Alto Perú que es previa al Imperio Incaico. Tiene una fuerza, y ahí está la Puerta del Sol además, tiene una fuerza mística para el Alto Perú impactante. Hasta allí va Castelli antes de la batalla con su ejército y forma al pueblo del Alto Perú, a los pueblos originarios, a la soldadesca, y les lee la famosa proclama de Tiahuanaco. La proclama de Tiahuanaco está escrita en castellano, en aymara y en quechua. ¿Y qué es lo que dice esta proclama? Que a partir de ahora somos todos iguales. Hombres, mujeres, blancos, negros, indios. Lo único que nos diferencia es la idoneidad y la capacidad para tener un puesto de gobierno, un cargo en el gobierno. Por lo tanto, tenemos a Moreno con el decreto de supresión de honores y tenemos a Castelli con la proclama de Tiahuanaco, donde lo que vemos es que la avanzada, la vanguardia revolucionaria, los que quieren el cambio más radical o la igualdad radical, en realidad son los morenistas. Los que ponen en jaque el orden social y la jerarquía social son los morenistas. Y la pregunta ahí es, el movimiento nacional y popular, ¿a qué responde? Bueno, no que no. Me vio una cara, ¿no? ¿A qué responde el movimiento nacional y popular? Responde a la vanguardia que intenta todo el tiempo aplicar un igualitarismo radical,
en lo social y en lo político, responde al conservadurismo de las élites provinciales convocadas por Saavedra, o responde a los sectores populares que sostienen a Saavedra y que cuestionan a las vanguardias iluminadas sin pueblo, ¿no? Es difícil resolver esa cuestión. Pero también es cierto que hay líneas que se van abriendo, hay líneas que van atravesando ese 25 de mayo y que la vamos a encontrar otro 25 de mayo, pero en 1812 en Jujuy, con Manuel Belgrano a la cabeza. Y en realidad la vamos a encontrar unos días antes, en febrero de 1812 en Rosario, cuando Belgrano le manda una carta a Bernardino Rivadavia, que es parte del sector liberal conservador. Y aquí meto otra variable. Hay liberales radicales, liberales conservadores, hay federales progresistas y federales conservadores, ¿no? Y allí se tocan los cruces, no sabemos bien dónde colocarnos. Y lo que le dice Belgrano, lo que necesitamos es una escarpela, porque estamos todos con una escarpela roja y no sabemos a quién matar, nos matamos entre nosotros. Y le dice Rivadavia, hago una escarapela, pero no quiero saber nada de banderas, no quiero saber nada de independencia, no quiero saber nada de autonomía. ¿Por qué? Porque en 1812 el rey Fernando VII había vuelto del trono, se venía la restauración conservadora, la restauración monárquica, y además las terminales políticas de Rivadavia eran la masonería inglesa. Y para aquellos que creen que la Revolución de Mayo es hija del Imperio Británico, tengo una mala noticia, que es decirles que no. Que Gran Bretaña nunca quiso la Revolución de Mayo, nunca quiso la independencia argentina hasta entrado ya en conflicto. ¿Por qué? Por una cuestión geopolítica internacional. El enemigo de Inglaterra era Napoleón. Por lo tanto, cuando Napoleón invade España, la corona española es aliada de la corona británica en contra de Napoleón. Por lo tanto, si bien Gran Bretaña va a explotar el comercio, el libre comercio, no va a apoyar la independencia argentina hasta entrados los años. Y esto hay que comprenderlo, porque si no, no se entiende por qué Rivadavia no quiere saber nada con banderas, con independencias, y no quiere saber nada con la acción de Belgrano el 27 de febrero de 1812. Rivadavia le manda una carta a Belgrano diciéndole que se olvide de crear una bandera. Pero esa carta aparentemente no le llega a Belgrano. ¿Muy bien? No le llega a Belgrano. Belgrano viaja a Jujuy y en Jujuy, el 25 de mayo, hace entronizar la bandera argentina, la famosa bandera blanca, celeste y blanca. ¿Y qué es lo que hace Belgrano cuando sale y le dice al pueblo jujeño y al ejército? Acá tiene una bandera que los va a diferenciar de las demás naciones. Por lo tanto, Belgrano, ese 25 de mayo de 1812, 4 años antes de la independencia, está diciendo que ahí está surgiendo una nación. Por lo tanto, el 25 de mayo son 4 25 de mayo seguidos. Ahora, ustedes me van a decir, Belgrano era el ala liberal, morenista, es cierto, era primo de Castelli. Pero cuando nosotros pensamos los escritos económicos de Belgrano y de Moreno, el plan revolucionario de operaciones que está siempre en duda, pero no los escritos de Belgrano, los escritos económicos de Belgrano, lo que vamos a encontrar es un liberalismo muy diferente al liberalismo de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque Belgrano lo que propone es proteccionismo,
Dice, los países que importan productos fabricados en su tierra conllevan automáticamente la ruina de esos países. Y dice, hay que copiar lo que hacen los ingleses, no hacer lo que los ingleses nos dicen que tenemos que hacer. Y ahí dice, protección de la industria, que el Estado intervenga, que haya distribución del ingreso. Dice Moreno en el plan revolucionario, las riquezas estancadas en pocas manos son perjudiciales para la nación. Hay que dejar correr la riqueza, dice. El Estado debe intervenir para crear industria y para crear la industria también agropecuaria y la minera. Dice, está prohibido que los privados inviertan en minería. ¿Por qué? Uno podría decir por los metales preciosos. No, por la acumulación de moneda. Lo que dice Belgrano Moreno es que lo que hay que controlar es el tipo de cambio. Los liberales argentinos después se olvidaron de Belgrano, por eso lo reducen al sonso que inventó la bandera, ¿no? Pero se olvidan del proyecto económico de Belgrano. Y Belgrano era morenista. Con lo cual, pensar esquemáticamente la Revolución de Mayo nos pone en conflicto con nuestras propias ideas. Porque quizás lo que hay que visualizar es internas mucho más chiquitas, mucho menos interesantes que la gran interna de los dos modelos de país en Mayo. Ahora, ¿que hay dos modelos de país? Sí. ¿Cuándo se produce esa lógica? Es un proceso. Es un proceso que, además, no es solamente argentino. Nosotros estamos muy acostumbrados a las historiografías nacionales. Y estas historiografías nacionales nos ponen anteojeras, nos impiden ver el verdadero conflicto. Y el verdadero conflicto es la guerra civil regional del Río de la Plata, donde sí empiezan a visualizarse dos modelos económicos, sociales, jerárquicos, políticos, ideológicos, a partir de los primeros años. El primero que levanta la mano es Artigas, ¿no? El padre del federalismo argentino es José Gervasio Artigas, que los uruguayos se lo apropiaron, pero que no tiene nada de uruguayo. Y no es que lo dice Brienza, lo dice el propio Artigas. Cuando la banda oriental se independiza de Argentina, porque Uruguay se independizó de Argentina y no del Imperio Español, fueron a verlo a Artigas, que estaba exiliado en Paraguay, y le ofrecen la presidencia de la nación. Y Artigas le dice, no, yo no soy uruguayo, yo nací en la provincia de un país que ya no existe. Por eso Artigas no vuelve a la República Oriental del Uruguay, porque no es su país. Y está tranquilo en el Paraguay de Gaspar de Francia y después de Solano López. Y, por supuesto, se perdió este testamento, pero hay yo diría, una versión histórica de que el testamento perdido de Artigas decía: yo, José Gervasio Artigas, se saca el D, porque el D era un título nobiliario. Yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental. ¿Para qué digo esto? Para que entendamos que la guerra no es entre unitarios y federales, que los dos modelos de país no son solo entre unitarios y federales, sino es la forma en que vemos la región americana.
porque es muy interesante leer las cartas de los protagonistas de la revolución y vamos a encontrar a Belgrano escribiendo a Pío Tristán, que es el general realista, diciéndole esta guerra civil en la que nos embarcamos los americanos. Y es interesante escuchar a San Martín hablando de los americanos, no de los argentinos, de los americanos, porque la idea era construir los famosos Estados Unidos del Sur. La idea era construir esa gran federación con la cual también soñó Simón Bolívar, que era nuestro gran libertador, y que los argentinos lo tenemos demasiado seguidos al encuentro de Guayaquil. No deja de caernos antipático por la relación con San Martín, pero que no comprendemos en su totalidad el sueño bolivariano. Y ahí el sueño bolivariano, que era el sueño de un congreso anfictiónico en Panamá, donde todas las provincias y los estados emergentes de las revoluciones de 1810 iban a coincidir en un gran Estado-nación. Adivinen quién fragoteó el Congreso Anfictiónico de Panamá en Argentina. Bernardino Rivadavia, que era el presidente de la Nación Argentina y decidió no enviar diputados al Congreso Anfictiónico de Panamá. Rivadavia, el mismo que no quiso que Belgrano construyera la bandera, digo, para tener en cuenta que en realidad quizás la gran cuña, la gran grieta es entre el liberalismo conservador y las demás miradas históricas como podían ser el liberalismo progresista o el federalismo, que a veces el liberalismo progresista y el federalismo están más cerca de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en la figura de Artigas, porque hay que pensar ¿cuánto llevo ya? Pues no quiero... 40. ¿Estamos bien? No, pues, todavía faltan 2 siglos. Pero bueno, teniendo en cuenta que el 25 de mayo me sigue un poco al histórico. Encontramos en Artigas un gran pensamiento liberal, republicano y federal, porque el federalismo no es otra cosa que la democratización territorial. Si el pensamiento republicano lo que dice es el poder del rey debe dividirse en 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, lo que dicen los federales es, con lógica, dicen, si la idea es descentralizar el poder, el federalismo es el capítulo posterior al republicanismo y a la democracia. Es necesario democratizar territorialmente a las naciones, generando confederaciones de estados y de provincias. Y eso es lo que plantea Artigas, es lo que plantean los paraguayos también. Lo que pasa es que como Buenos Aires va a intentar siempre someter al Paraguay, el Paraguay les va a decir, no, así no, muchachos. Es posible que haya en los paraguayos yo diría una incipiente idea de nacionalidad que les impidió construir una gran federación, pero también es cierto que Buenos Aires maltrató al Paraguay durante prácticamente 50 años, ¿no? Yo diría más, hasta la final de la guerra del Paraguay. Pero cuando hablo de la guerra regional, porque uno cree que se trata de uno tiene que hacer de todo. Uno cree que la guerra es entre estados y federales, pero no. Y acá creo que hay que entender los próximos 50 años que van de 1810 a 1862 o a 1872, diría, es el modelo político de América del Sur. Y nosotros encontramos a los federales argentinos
al Partido Blanco Uruguayo y al Partido Progresista Brasileño y al gobierno del Paraguay en un entente, y encontramos a los unitarios argentinos, a los colorados uruguayos y al Partido Conservador Brasileño del otro. Si no pensamos la región de esta manera, no entendemos lo que pasa. Y lo que la discusión de fondo es qué hacemos con la relación con Europa, qué hacemos con el liberalismo europeo. Y lo que dice el Partido Blanco, los federales y los paraguayos, dicen: busquemos economías, mercados internistas, protejamos a nuestra producción. ¿Y qué es lo que dicen los partidos liberales? Libre cambio. Ojo, los federales no estaban en desacuerdo con un modelo agroexportador, pero sí estaban en desacuerdo con la liberalización absoluta del comercio con Gran Bretaña. Y así hay que pensarlo. Hay que pensarlo o complementariedad o subordinación. La discusión, el debate de fondo es subordinación a la Unión Británica o complementación con las potencias europeas. Ustedes pueden leer las cartas de los embajadores británicos en el Río de la Plata y van a ver que hablaban maravillas de Rosas. Y decían: es un político racional que defiende de su tierra. Por eso, hay algo muy interesante. Ustedes saben la famosa batalla de Olivado, que el conflicto anglo-francés, el problema no era con Inglaterra, el problema era con Francia. Los ingleses no querían el dólar, lo que querían era el comercial, y listo. No querían el bloqueo. Los que los embaucan a los ingleses en el bloqueo son los franceses y los unitarios y los colorados y el Brasil, que después entra en guerra el Partido Conservador Brasileño, que después entra en guerra con Rosas en 1848. Por eso los británicos firman la paz rápido, ¿no? Y dicen: sí, ¿qué que hagamos las 21 salvas del pabellón nacional? Sí, y también nosotros, pero dijimos que volvía, comerciemos. Francia nunca firmó la paz. Todavía estamos en guerra con Francia. ¿Sí? Francia segundo. Segundo Francia. Atrás de Napoleón todavía tiene la bandera de vuelta obligada. Exacto. Por lo tanto, nunca hubo evolución de los trofeos de guerra. Digo esto para que no seamos sencillos a la hora de analizar la historia. Ahora, hay una fecha clave, que es Caseros para la provincia de Buenos Aires, Pavón para la República Argentina. Y también hay una tercera fecha clave, que es la caída de Solano López en 1872. Ahora, si vos analizás todo el recorrido histórico, vas a ver que primero se produce el golpe contra los blancos, del presidente blanco en la banda oriental, que después se produce el golpe de Estado internacional contra Rosas en Caseros. La guerra contra Brasil en 1848 empieza con el golpe de Estado contra el gobierno blanco uruguayo, que lo hacen los colorados. La batalla de Caseros, con Urquiza recibiendo 400.000 patacones en oro de los brasileños, y finalmente la guerra contra el Paraguay también comienza con un golpe de Estado contra un gobierno blanco uruguayo. Otra vez los colorados derrocando al gobierno blanco y generando primero la masacre de Paysandú y después la invasión al Paraguay. Hacia 1872 tenés la región hegemonizada por Gran Bretaña, por el comercio y el capital
británico. Con lo cual, no es casual que la última memorial de Ricardo López Jordán en Entre Ríos también sea reprimida en 1870-1872 con el gobierno de Sarmiento. Y tampoco es casual que la gran masacre de gauchos y de montoneros entre 1863 y 1870 que se produce en la región de Cuyo, ordenada por Sarmiento como gobernador de Cuyo, se produzca con los 5 coroneles orientales de Mitre, que son Sanders, Arredondo, Paunero, Irrazábal y Apolo del Quinto. Son 5 coroneles colorados orientales. Y ahí en 1872 ya tenés definida el resultado de la Gran Guerra Civil. Liberales conservadores, con Mitre, Sarmiento, Avellaneda, no son exactamente lo mismo. Mitre y Sarmiento estaban enfrentados, eran adversarios políticos. Mitre le hace un golpe de Estado a Avellaneda, por lo tanto pensar que son todos lo mismo también es un problema de análisis político, pero sí lo que encontramos allí es la imposición de un modelo agroexportador complementario en términos de ventajosos para la Argentina respecto al Imperio Británico. Esto se va a producir hasta 1916, 1916, 1945, la fecha es movible. Lo que sí sabemos es que a partir de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico entró en decadencia y que esa decadencia generó la ruptura de las relaciones tradicionales de complementariedad entre Argentina y Gran Bretaña. Que en 1933 se va a producir el famoso Pacto Roca-Runciman, donde Julio Argentino Roca Hijo debió decir en Londres que la Argentina era virtualmente parte del Imperio Británico. Tuvo que forzar la lógica, el pensamiento colonialista hasta tal cual de sentar a Gran Bretaña a decir, bueno, aceptamos que Argentina siga formando parte del comercio británico a pesar de la crisis económica en la cual estaba la corona británica. Al calor de la decadencia de Gran Bretaña, al calor de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se produce un proceso de sustitución de importaciones. Proceso de sustitución de importaciones que inician también el liberalismo, que inician los hijos del liberalismo conservador, con sectores lúcidos como Carlos Pellegrini, como en algún punto Pinedo, aunque esa industrialización es muy de algunos sectores claramente vinculados al modelo agroexportador, o Alejandro Urbe, un gran intelectual que en su libro La Nueva Argentina propone una industrialización total, pero también propone Urbano, que es un hombre del nacionalismo oligárquico, el nacionalismo aristocrático. Surge en 1910, recién hablábamos del centenario, surge en el centenario una nueva intelectualidad, y esa nueva intelectualidad eran los nacionalistas de 1910. Manuel Galvez, Ricardo Rojas, Manuel Ugarte, Leopoldo Lugones. Y lo que van a poner, después vendrán los hermanos Julio y Asusta, Ernesto Palacio, lo que van a poner en cuestión es justamente las políticas británicas en el Río de la Plata. Algunos con mayor visión, como Manuel Ugarte, van a decir el verdadero enemigo es Estados Unidos. El verdadero enemigo de América Latina es Estados Unidos. Inglaterra ya fue. Otros van a enojarse con Gran Bretaña, y hay algo que dice Tulio Pintori que tiene algo de razón. Dice: el revisionismo histórico
es hijo del despecho de los hijos de la aristocracia por el abandono de Gran Bretaña. Lo dice con ironía, pero no deja de tener algo de cierto esa intelectualidad de principio del siglo que es hija de la aristocracia argentina, pero que encuentra un nuevo sentimiento nacional y pone la cuestión nacional en el centro de la discusión. Poner la cuestión nacional en el centro de la discusión lo que hace es que tarde o temprano el proceso, con personajes como Manuel Ugarte o como Ernesto Palacio, comienza, o Manuel Gálvez inclusive, comienza a popularizarse la cuestión nacional. Y al mismo tiempo aparece Irigoyen. Irigoyen lo que hace es plebiscizar de alguna manera el proceso nacional, el proceso industrial. Es el primer puntapié inicial, por supuesto, Irigoyen lo hace de una manera muy larvada, las primeras industrializaciones, incluso con los conflictos de la Semana Trágica y de los fusilamientos de la Patagonia, pero con la construcción de YPF, con la construcción de empresas ligadas a fabricaciones militares, que después van a ser puntapié de lo que va a ser el verdadero proceso de mercado internismo y de soberanía nacional e independencia económica, que comienza a fermentar en 1943 con el golpe del 4 de julio y esa camarilla nacionalista del ejército, que es el GOB, y que va finalmente a explotar en 1945, el 17 de octubre, y que va a crear finalmente el peronismo. Y que ese peronismo, a diferencia de los procesos nacionalistas de principio de siglo, que son hijos de la aristocracia, va a encontrar a un pueblo en el sentido político del término, que va a abrazar las grandes ideas nacionales. Y ahí vamos a encontrar los intelectuales de Forja entre 1935 y 1945, vamos a encontrar el peronismo como gran multiprocesador del pensamiento nacional, y ahí sí vamos a volver a esa famosa dicotomía que plantea Sarmiento y la cual todavía no viene, que la plantea en 1845, que es civilización y barbarie. Y el gran problema de civilización y barbarie que se retoma con el peronismo es la idea de la primera y la segunda tiranía, ¿no? Pero no se termina de dar cuenta de qué estamos diciendo con la segunda tiranía hasta que es derrocado y toma conciencia de la historia, de lo que significa la historia del revisionismo histórico, del cual ya se hace cargo una vez derrocado, ¿no? Y aquí tenemos claramente esta dicotomía. Hay dos cristalizaciones: la Argentina liberal conservadora y la Argentina nacional y popular. Si teníamos dudas en 1810, ya no tenemos dudas en 1945, y tampoco tenemos dudas a partir de 1945 en adelante entre esas dos Argentinas, y al mismo tiempo lo que encontramos es la explicación más cruda, más desnuda de lo que significan esas dos Argentinas. Una Argentina hegemónica, la Argentina del proceso de organización nacional y sus reorganizaciones posteriores, ¿no? Los procesos de reorganización nacional que a veces son dictaduras y a veces no. La del 55 fue un proceso ligado a la dictadura militar de Alan Cruz Rojas, la del 76 está ligada al proceso de reorganización nacional de Videla, también es una dictadura, y después tres procesos de reorganización que no tienen forma dictatorial, pero que uno puede visualizarlos claramente, que son el macrismo en 2016 y el milenismo en 2023, donde lo que siempre están intentando volver a la Argentina previa al irigoyenismo, a la Argentina previa al ingreso de las masas o al ingreso del pueblo en la política argentina. Y vuelvo a civilización y barbarie, porque en civilización y barbarie, Sarmiento, en realidad civilización y barbarie es
El primero que escribe en términos de situación de barbarie es Julián II Agüero, durante el gobierno del Dorrego, que dice hay que dejar que el Dorrego gobierne y hay que derrocarlo porque la cuestión de nuestras tierras es la civilización y la barbarie, y ellos son la barbarie. Por supuesto, la civilización está vinculado a todo aquello que tiene que ver con el pensamiento liberal conservador europeo, que proviene de Europa. La barbarie, Sarmiento es muy específico. Dice, la barbarie está vinculada a un sistema político. La barbarie no tiene que ver con lo salvaje, con lo bruto. Es un sistema político y es una organización política. Dice Sarmiento en el Facundo. Y dice, el conflicto es entre la Argentina europea y el monstruo del americanismo. El monstruo del americanismo, dice Sarmiento. Por lo tanto, en esa dicotomía que nace en 1845, o se cristaliza en 1845, también vemos el drama del americanismo rosista, del americanismo del Partido Blanco y de los Solano López en Paraguay, ¿no? El monstruo del americanismo son aquellos gobiernos que defienden lo americano frente a lo europeo, y la civilización europea que viene con su modelo económico, su modelo político, su modelo ideológico, que finalmente termina siendo hegemónico, termina estableciendo una Argentina determinada. Esa Argentina establecida, que es la Argentina del proceso de organización nacional, es por lo menos puesta en jaque contrahegemónicamente con el peronismo. Y el peronismo está allí para constituirse en lo que ellos mismos dicen es la barbarie, que es el sistema político europeo, es aquello que Europa no entiende, aquello que Europa desprecia, aquello que Europa considera hoy el populismo, ¿no? Que es un significante que a mí no me gusta demasiado porque no explica nada, ¿no? No explica nada y te estigmatiza. Cuando nosotros decimos somos populistas, los europeos o los liberales dicen, son demagogos, son autoritarios, son protofascistas. Por lo tanto, ese significante es un significante colonizado, es un significante que está nominado por quienes te consideran su adversario. Por eso a mí me gustan mucho más las experiencias o los gobiernos o los movimientos nacionales y populares que no tienen esa carga peyorativa que tiene el populismo. Y así llegamos hasta ahora. Hiciste 200 años. Sí, es muy esquemático, perdonen lo esquemático, pero si no me veo, me entro alto. Si no es verdad, está bien contado.